Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:37, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, con el análisis, por supuesto, con Paula Walker, periodista consultora en comunicaciones estratégicas, aquí en nuestro estudio y a la distancia. Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD, desde la Gran Bretaña. Birmingham. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Un abrazo. Cada vez menos abrigado. Bien. Está cambiando la estación, Rodrigo. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, aunque estoy medio pretending, como se dice aquí. Ya, o sea, no está tan... Le estás poniendo ganas de que esté más rico el ambiente. Bueno, estamos ahora, ya llegamos finalmente al momento del cambio de mando, viene ahora toda la formalidad, ¿no es cierto? El momento en que la República funciona, arrancamos también la semana, hay que decirlo, el domingo con un reencuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast para limar las asperezas de un desaguisado que la semana pasada yo creo que fue como para la ciudadanía una muy mala escena cuando José Antonio Kast sale de la Moneda y Gabriel Boric da un punto de prensa indignado. Pero nos acercamos... Y el otro amurrado. Y el otro se va, claro, y se da media vuelta. Y solo recuerdo a Carlos Larraín cuando le hacía esto a Sebastián Piñera, pero era un presidente de partido y no era un presidente de la República. Pero se abuenaron formalmente. Y lo que tenemos por delante es el cambio de mando presidencial de dos figuras que muy, muy distintas y que representan mundos muy distintos. Entonces, eso también yo creo que hay que hacer un pie. Es la primera figura de la derecha, más bien que votó por Pinochet, que llega a la Moneda. No fue así en el caso de Sebastián Piñera. Y esto quizás marca también ciclos políticos distintos. No sé cómo lo ven, Paula Walker, que además te tocó entrar al gobierno así, pues cuando van saliendo los cuadros de uno, cuando van sacando los cuadros de uno y uno llega a poner el otro. Sí, pero en un ánimo yo te diría que bastante distinto. O sea, había una cierta relación entre la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. El presidente Piñera además era un presidente juguetón en un punto, ¿no? Yo me crucé 2 o 3 veces con él. No se tomaba tan en serio. No. Y tenía esta cosa también, esta cierta relación con Michelle Bachelet, que los dos tenían casa en Kabul, y supuestamente guitarreaban cuando... Pero eso, no sé si puede ser un poco. Sí. Había cierta relación en el sentido de que no había lo que uno ve hoy día con los presidentes, el entrante y el saliente. A mí me parece, estábamos acá con Hugo Herrera el martes pasado, cuando estábamos conversando y vimos en pantalla el momento en que ahora nos enteramos, estratégicamente, se planificó tirar el mantel para que el fin del gobierno del presidente Boric no fuera en un tono tan republicano, en buena onda. ¿Cómo explico yo que me llevo bien y soy gentil con el presidente a mis huestes? Y la verdad que lo que hicieron... Y además iba camino, ¿no? a Miami. Entonces, a mí la tirada de mantel, que hay algunos que me dicen, no, eso es una movida estratégica espléndida, la verdad es que le restó a los dos presidentes. Pero le resta más, a mi juicio, al presidente que viene llegando y que había tratado de cultivar un perfil de un hombre que dejaba su militancia a un lado y ahora era el presidente de todos los chilenos. Y no pasó ni una semana y tuvo que volver a la Moneda. Y tuvo que volver a la Moneda, perdón, y con esto termino, por la insistencia del presidente Boric, porque finalmente a las personas, y lo vimos en las encuestas, no les gustó para nada esta manera de relacionarse. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, la reunión del domingo, aunque fue muy buena, a mí al menos me hizo pensar mucho en qué sentido tenía esta tirada de mantel. O sea, ¿para qué José Antonio Kast hace esto si al final igual se va a juntar? Al final igual hay información que es súper delicada y sensible y que se tiene que seguir traspasando. O sea, hoy día, de hecho, entiendo que hay una reunión entre los ministros de Defensa y esa información no se puede dejar en un memo, se tiene que traspasar personalmente, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. Y la otra preocupación que a mí me surge es que, a pesar de que el gobierno saliente creo que ha tenido errores bien importantes en su salida, y en eso hay un punto para el gobierno entrante, para José Antonio Kast, creo que, al menos en esta polémica,
José Antonio Kast muestra que frente a la tensión parece que solo tiene una herramienta, que es, digamos, tirar el mantel. Y eso yo creo que si se sigue manteniendo en los próximos meses puede ponerlo en aprietos. ¿Por qué? Porque van a estar dándose muchos procesos políticos simultáneos y ya está más o menos confirmado que el Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, el acuerdo de la derecha con el Partido de la Gente no flotó. Y eso yo creo que son malas noticias para él. Tú estaba mirando, digamos, y recordando las palabras de Álvaro Elizalde ayer en una entrevista donde dice que en el ADN de Kast está no sentarse a conversar con quien piensa distinto y poner fin al diálogo en la primera, haciendo esa lectura de lo que pasó la semana pasada. Estoy pensando por tus palabras, Rodrigo, veo, ¿hay algo de eso? Que, o sea, digamos, puede ser el síntoma de una forma que tiene José Antonio Kast y que no lo ayude mucho en el gobierno. Sí, a ver, yo sería un poco más matizado en mis dichos. Yo creo que José Antonio Kast sí tiene más herramientas que tirar el mantel, pero en general cuando caen bajo presión terminan en estos escenarios como más radicalizados, más duros, más confrontacionales y dando golpes de efecto, de los cuales después tienen que recoger las cañuelas porque son medios. Mira, y es interesante lo que dice Rodrigo, Connie, porque esto lo que muestra es inexperiencia, ¿no? Es falta de manejo y falta de oficio de lo que significa ser el presidente de Chile y de todos los chilenos, los que votaron por él y los que no votamos por él. Y uno espera de un presidente un comportamiento y un poquito de solidaridad con su colega presidente que va saliendo. Yo he dicho en estos días que probablemente no hay nadie que le pueda dar un mejor consejo hoy día al presidente que sale, al presidente que entra, que el presidente que sale, aunque sean de las antípodas. Bueno, Sebastián Piñera lo hizo con el propio Boric. Imagínate, Boric lo hizo con Boric, le había dicho lo vamos a perseguir hasta el final. Tal cual, y fue súper generoso. Y de hecho, frente a la muerte del presidente Piñera, cuando el presidente Piñera está en el ataúd, en el ex Congreso, la Guardia de Honor son sus colegas expresidentes, donde está el señor que le dijo que lo iba a perseguir por el tema de derechos humanos, la presidenta Bachelet, el presidente Frey. No, y el rol de Boric con Sebastián Piñera, entrevisté a Cecilia Morel, para la familia fue muy emocionante. Pero hay algo importante también en esto que tiene que ver con cómo el aura presidencial, en el caso de Chile, la República te pone la capa igual, ¿no? Hay como una inercia en ese sentido y uno espera que eso es lo que suceda en la ceremonia de mañana con José Antonio Kast. El tema es cómo gobernar un gobierno de emergencia. No hemos tenido un gobierno que se declare gobierno de emergencia, ni siquiera el de Patricio Elwin, que tenía por delante una situación muy compleja con Pinochet sentado al frente, a una cuadra. ¿Cómo en el fondo desplegar algo que tiene que ver con emergencia, con aquello que también sabemos que es una decisión del núcleo duro de José Antonio Kast, de también generar con esto, ¿no es cierto?, una batalla cultural, de reponer en Chile esa mirada más conservadora? ¿Será posible, no será posible? ¿Cómo lo ves tú, Paula? Porque también Gabriel Boric llegó con eso, con el tema de una batalla cultural, además, digamos, de gobernar. Yo creo que la narrativa del gobierno de emergencia es una narrativa de muy corto alcance y rápidamente vas a tener que enfrentar la contingencia que te pone la vida, que te pone el escenario internacional, las situaciones que tiene el mundo y por las que estamos pasando. Entonces, el de emergencia era el eslogan que sirvió para ganar y que yo creo que funcionó bien, porque la percepción de las personas es que el país está probablemente en una situación de tránsito y con los anhelos de que volvamos a ser el país de antes, que no vamos a volver a ser, por razones que son bastante básicas, ¿no? Tenemos 1,5 millones de migrantes, por ejemplo, que antes no vivían en Chile, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que la narrativa sirvió para ganar, pero es una narrativa corta para poder gobernar. Porque la emergencia, ¿qué te pasa si resuelves la emergencia habitacional en el primer año? ¿Qué pasa si la situación económica comienza a florecer, como ya empezó a comenzar a florecer, por ejemplo, el manejo inflacionario con este gobierno? Y así 2 o 3 cosas. Vas a necesitar para la batalla cultural un par de
Otra retórica. retóricas distintas que vayan marcando el anhelo que yo me imagino va a tener el presidente Kast de entregarle la banda a un gobierno de derecha cuando termine su periodo. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, yo creo que no solamente es eficaz para la campaña, sino para empezar el gobierno y te marca la cancha en la cual tú vas a jugar el partido. En el fondo te permite priorizar, que es algo que a los gobiernos les cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero pasas de ser el que denuncia la emergencia, el que le toma el peso real a las cosas, al que tiene que solucionarlas. Y ahí ninguna de las emergencias, pienso en seguridad, inmigración, desempleo y crecimiento económico, así como rápidamente, se soluciona en 90 días. O sea, son procesos largos, son cosas que hay que ir sosteniendo en el tiempo, muchas de las cuales obviamente pasan por acciones del propio Kast, muchas de las cuales no pasan por las manos de José Antonio Kast. Además, relacionado con el punto anterior, Republicanos es un partido tremendamente disciplinado, pero que aquí tiene dos problemas. Uno, que tuvo que incorporar socios, y los socios tienen sus propios intereses, que son convergentes, pero también distintos a los del Partido Republicano. Y también que ya no son 4 personas, 4 voceros los que hablan, sino que son no sé cuántos seremi, ministro, ministra, subsecretario, un embajador, y todos pueden dar un paso en falso y ahí se te arma un problema, o Dios no lo quiera, viene una catástrofe natural y te cambia todo el panorama, como les ha pasado a todos los últimos presidentes. A todos. Todos. O sea, Bueno, todos han tenido que lidiar con eso. Bueno, de pronto el escenario mundial, lo que está pasando, está modificando una serie de cosas. Y en términos económicos, por decirlo así, claro, nosotros no tenemos que decidir, ¿cierto?, si el apoyo, o sea, tenemos que decidir si se apoya o no los ataques de Irán o los ataques de Estados Unidos a Israel, como lo hizo ya el presidente electo la semana anterior, pero sí hay consecuencias económicas que pueden ser complicadas, porque si el precio del petróleo sigue subiendo, eso implica aumento de costos de productos, aumento en la energía, aumento del combustible, Transporte. y eso significa transporte, y eso puede significar aumentar la inflación, que es una de las cosas que se veía como controlada, solo por nombrar algo. O sea, efectivamente, claro, va a haber que adaptarse, como siempre hay que adaptarse, ¿cierto? Ahora, da la impresión, y eso quiero preguntarle a ustedes, que junto con Kast, una de las preguntas que uno se hace es cómo va a actuar la oposición. Se lo preguntábamos a Lagos Bebe recién y dice que hay que ir como tanteando el terreno. ¿Cómo creen o cómo ven ustedes esta oposición? ¿Una oposición unida, férrea, completa, como un bloque? ¿O vemos una oposición que va a ir por un lado el Frente Amplio, Partido Comunista, y por otro Socialismo Democrático? Paula. Mira, les costó unirse en el gobierno. No veo cómo van a ser una oposición muy unida fuera del gobierno. Realmente los gobiernos lo que tienen es una especie de amalgama bien interesante para los partidos políticos. Yo creo que yo aspiraría a que se coordinaran las oposiciones, y me imagino que va a haber más de una oposición. Veo difícil que el socialismo democrático se embarque en una alianza muy, muy profunda con el Partido Comunista, por ejemplo. Yo creo que hay muchos liderazgos del socialismo democrático que se cansaron también de intentar representar una misma izquierda que no son. Y tengo la impresión... Que no cuajó tampoco, nunca. O sea, por eso digo, no cuajó ni en el gobierno, no cuajó tampoco en los procesos constituyentes, y el costo que ha tenido para la socialdemocracia y para la izquierda más del socialismo democrático han sido bien altos. Entonces, yo veo más bien un frente con el Frente Amplio y el Partido Comunista, por un lado, y veo una oposición... y veo oposiciones en plural. Me cuesta mucho ver una sola oposición. Rodrigo Pérez de Arce, usted pone el punto final. Sí, es interesante. Yo veo que hay atisbos de coordinación. Este mismo pacto con el Partido de la Gente me parece bien interesante. Obviamente no es sustantivo, es un pacto administrativo, pero creo que es una mala noticia para José Antonio Kast. Ahora, creo que para las izquierdas va a ser un tema parecido a lo que le pasó a la derecha durante este periodo, que es que alguien sale jugando, por ejemplo, con una acusación constitucional, y tú
poco tienes que decidir si te subes o no, y en general se terminaron subiendo, en la derecha al menos eso fue lo que pasó. Y eso, restarse ese tipo de instancia o marcar diferencias, exige pagar costos. Y la pregunta es hasta dónde ese eje del socialismo democrático está dispuesto a defender su identidad, lo que sea que signifique, porque yo creo que también hay preguntas importantes respecto de qué es el socialismo democrático hoy día, y de defenderla frente a un frente amplio que, no se nos olvide, nació como una alternativa frente a la concertación. Sí, es verdad. Y ahora tienen al frente, ¿no es cierto?, probablemente un mundo muy distinto que va a tener del que va a tener que perfilarse tanto el socialismo democrático, como dices tú, como también el Frente Amplio, para qué decir el Partido Comunista. Bueno, cerramos este análisis. Paula Walker, Rodrigo Pérez de Arce, a horas, digamos, del cambio de gabinete, así que nuestro encuentro también... Cambio de mando. ¿Qué dije? Cambio de gabinete, ya le estás... ¿Tú encuentras que... Todavía no, todavía no, Claudia. También entran ministros nuevos. ¿Cuándo va a ser el primer cambio de gabinete, Claudia? No sé, no tengo idea, no sé, pero hay personas que te dicen que falta experiencia política y eso podría marcar. Muchas gracias, Rodrigo Pérez de Arce, por esta buena conversación, y Paula Walker, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Rodrigo.